Mis chamacones, aquí les traigo un muy bonito problema de cinemática que tiene que ver con todo lo que se trata de movimientos relativos, de lo que se trata de llevar a cabo el problema con movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Y de qué trata este problema? Este problema lo hemos titulado Cinemática con álgebra. Este es un clásico de los exámenes y que normalmente gran parte de los estudiantes no logran acertar al resultado porque carecen de ciertas herramientas matemáticas. Este problema lo vamos a resolver haciendo uso del álgebra básica, del tipo Baldor. ¿Qué dice el problema? Dice, un bote emplea 5 horas en recorrer 24 kilómetros río abajo y en regresar. En recorrer 3 kilómetros río abajo, emplea el mismo tiempo que en recorrer 2 kilómetros río arriba. Hallar la velocidad del bote y la del río. ¿Cómo vamos a resolver este problema? De la siguiente manera. Solución. Vean, aquí les he dibujado una simulación de lo que es un río y se supone que del punto A al punto B hay 24 kilómetros y este bote se dirige río abajo a favor de la corriente. Por eso es que la velocidad del bote más la velocidad del río no es otra cosa más que 24 entre un cierto tiempo T1, que tiene que ver con el tiempo de ida. Muy bien. Sin embargo, cuando se regresa, ¿verdad?, va contra la corriente. Por eso es que la velocidad del bote menos la velocidad del río sería 24 kilómetros entre un cierto tiempo T2. Pero también sabemos, porque el problema así nos lo dice, que un bote emplea 5 horas en ir y regresar, de tal manera que el tiempo total simplemente es T1 más T2 y esto vale 5 horas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que puedo hacer prácticamente es despejar a los tiempos T1 y T2 de estas expresiones. Por parte de esta ecuación vamos a tener que el tiempo T1 no es otra cosa más que 24 partido por la suma de las velocidades tanto del bote como la del río. Y en esta ecuación el tiempo 2 son los mismos 24 entre la diferencia de la velocidad del bote menos la velocidad del río. Muy bien. Ahora me puedo dar el lujo de sustituir estas expresiones en esta. ¿Y qué es lo que voy a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. 24 entre velocidad del bote más la velocidad del río más el tiempo T2, 24 entre la velocidad del bote menos la velocidad del río, y todo esto debe de ser igual a 5. Ahora, ¿qué es lo que debo yo de hacer? Pues lo que debemos de hacer es resolver prácticamente esta ecuacioncita. ¿Cómo la voy a resolver? Pues buscando un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? El común denominador es el producto de la suma por la diferencia. En este caso va a ser la velocidad del bote más la velocidad del río, que multiplica a la velocidad del bote menos la velocidad del río. Muy bien, si yo divido esa expresión entre esta, se cancela la suma y queda la diferencia. Al multiplicarlo por el numerador, va a quedar 24 por la velocidad del bote menos la velocidad del río. Más,
Si divido esa expresión entre estas, se cancela la diferencia y queda la suma. Más 24, que multiplica a la velocidad del bote más la velocidad del río. Y esto tiene que ser igual a 5. Ahora multiplicamos 24 por la velocidad del bote, menos 24 por la velocidad del río, más 24 por la velocidad del bote, más 24 por la velocidad del río. Y todo esto está dividido entre el producto de estas dos cosas, pero si ustedes se dan cuenta son exactamente los mismos elementos, solo que aquí dice más y aquí dice menos, y resulta ser que es el producto de dos binomios conjugados que nos llevan a una diferencia de cuadrados, quedándome de la siguiente manera: velocidad del bote al cuadrado menos la velocidad del río al cuadrado, y esto es 5. Y de aquí puedo simplificar, porque menos 24 veces 24 por la velocidad del río más 24 por la velocidad del río se cancela y estas dos se suman. 24 más 24 simplemente son 48 veces la velocidad del bote entre la velocidad del bote al cuadrado menos la velocidad del río al cuadrado, y esto es igual a 5. Ahora, esto que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Lo que voy a tener es que 48 veces la velocidad del bote es exactamente igual 5 por esto. Va a quedar 5 veces la velocidad del bote al cuadrado menos 5 veces la velocidad del río al cuadrado. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, tengo otra cosa que dice que en recorrer 3 kilómetros río abajo emplea exactamente el mismo tiempo que en recorrer 2 kilómetros río arriba. Ah, muy bien. Entonces, en recorrer 3 kilómetros río abajo, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir de la siguiente manera: la velocidad del bote más la velocidad del río, porque van a favor de la corriente cuando van río abajo. Y esto debe de ser igual a los 3 kilómetros, vamos a escribir 3, entre un cierto tiempo t. Pero en ese mismo tiempo t, si lo recorro en sentido contrario, entonces tendré que la velocidad del bote menos la velocidad del río serán 2 veces entre t. Muy bien, de estas dos expresiones las puedo dividir miembro a miembro. ¿Cómo es eso de dividir miembro a miembro? Pues tan fácil. Divido esto entre esto y eso debe de ser igual a esto entre esto. Muy bien, ¿y qué es lo que me va a quedar? Lo que va a quedar es simplemente aquí que la velocidad del bote más la velocidad del río entre la velocidad del bote menos la velocidad del río. Estos dos tiempos se cancelan y quedan 3 medios. 3 medios. Y ahora lo que hay que hacer, pues simplemente resolver esta ecuacioncita o simplificarla para poder continuar. Pero para esto voy a tener que borrar parte de este análisis, de este procedimiento, ya no lo necesito. Cualquier duda, cópienlo en su cuaderno, que estos problemas son bastante interesantes. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando al numerador y este denominador pasa multiplicando al 3, quedándome de la siguiente manera: 2 veces la velocidad del bote más la velocidad del río debe de ser igual a 3 veces la velocidad del bote menos la velocidad del río. Multiplicamos. 2 veces la velocidad del bote, 2 veces la velocidad del río, 3 veces la velocidad del bote, menos 3 veces la velocidad del río, y simplificamos. Vean ustedes, ¿qué es lo que me va a quedar aquí?
está como menos lo paso como más y este lo paso como menos. Va a quedar 2 veces la velocidad del río más 3 veces la velocidad del río debe ser igual a 3 veces la velocidad del bote menos 2 veces la velocidad del bote. O sea, todo lo que tenga que ver con velocidad del bote lo pasé al segundo miembro y todo lo que tuvo que ver con velocidad del río lo dejé en el primer miembro o lo pasé para el primer miembro. Aquí voy a tener 2 y 3, 5 veces la velocidad del río, simplemente es igual a la velocidad del bote. Ah, muy bien. O sea que la velocidad del bote es 5 veces la velocidad del río. Perfecto. Ahora entonces lo que voy a hacer va a ser tomar esta expresión, ¿verdad? Y sustituirla en esta que está dentro de esta nube. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Lo que me va a quedar es lo siguiente. Va a quedar 48 veces la velocidad del bote. Vean ustedes, 48 veces la velocidad del bote. Aquí está. Igual a 5 veces la velocidad del bote al cuadrado. Menos 5 por la velocidad del río. ¿De acuerdo? Pero, bueno, aquí me pude haber evitado todo esto si simplemente simplifico así de esta manera. Como ya tengo que la velocidad del bote es 5 veces la velocidad del río, pues entonces sustituyo aquí. Y entonces va a quedar así. 48, en lugar de escribir velocidad del bote, me conviene escribir 5 veces la velocidad del río. Muy bien, de este lado va a quedar 5 veces la velocidad del bote al cuadrado, o sea, 5 veces la velocidad del río al cuadrado, menos 5 veces la velocidad del río al cuadrado. Y entonces aquí multiplicamos 5 por 8, 40, 5 por 4, 20 y 4, 24. 24 veces la velocidad del río. De este lado, 5 por 5, 25. Y 25 por 5 son 125 veces la velocidad del río al cuadrado. Menos 5 veces la velocidad del río al cuadrado. Perfecto. Para poder continuar, borramos parte de este análisis o simplemente borramos el dibujo. Ya no lo necesito y borramos esta parte. Cualquier duda simplemente regresa a su video y copien el resultado. Vean, aquí me queda 240 veces la velocidad del río. De este lado son 125 veces la velocidad del río al cuadrado, menos 5 veces la velocidad del río al cuadrado. Aquí puedo hacer la resta. 125 menos 5, pues queda 120. Y entonces voy a tener 240 por la velocidad del río. Tiene que ser igual a 120. A 120 veces la velocidad del río al cuadrado. Y aquí me puedo dar el lujo de cancelar una. ¿Y qué nos va a quedar? 240 igual a 120 la velocidad del río. Y este 120 que multiplica, pues lo paso dividiendo. Y así la velocidad del río es 240 entre 120. Y esto va a implicar que la velocidad del río son simplemente 2 kilómetros por hora. Muy bien. Una vez teniendo la velocidad del río y queremos calcular la velocidad del bote, ya es muy simple, porque la velocidad del bote es 5 veces esa velocidad. De tal manera que la velocidad del bote son 5 por 2, pues serían 10 kilómetros por hora. Y aquí tienen ustedes resuelto su problema. Cualquier duda, déjenla en la descripción del problema. Este es un problema que tiene que ver con álgebra, pero nunca está por demás aprender todos los mecanismos que hay para resolver problemas de cinemática
que son muy importantes para todos aquellos que van a estudiar ingenierías o qué sé yo. Cualquier duda entonces déjenla en la descripción del problema y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube llamado Una Física Simplificada y nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.